Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. El ministro de Defensa confirmó la liberación de 17 militares secuestrados en el paro de la Conalle. Varios presentan fracturas, quemaduras y lesiones graves. Fuerzas Armadas presentaron denuncia formal por secuestro de sus miembros. La noche de este 30 de septiembre, 17 militares que habían sido secuestrados durante las jornadas de movilización convocadas por la Conalle fueron finalmente liberados. Así lo informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado. El reporte oficial da cuenta de que los soldados se encuentran con múltiples lesiones, fracturas en extremidades, traumatismos en la cabeza, contusiones, quemaduras e incluso pérdidas de audición. Uno de los casos más graves es de un efectivo que quedó desfigurado tras recibir el impacto de una roca, con severas fracturas en el rostro. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, brindó detalles al respecto. Tenemos personal de este último ataque que está muy golpeado. Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales, de todos los huesos propios de la nariz, entre otros. Según la información proporcionada, los militares fueron emboscados cuando se desplazaban en un convoy y posteriormente retenidos en un hotel. Fuerzas Armadas no estaba despejando una vía, no estaba dispersando manifestantes, estaban en el convoy cuando fueron atacados en una forma en que son rodeados con una estrategia para separar a los vehículos. Y dentro de eso, un vehículo con personal militar fue separado del convoy y secuestrado a más de 20 algo miembros de personal militar profesional. Fueron encerrados en un hotel y una de las patrullas del convoy tuvo que regresar y realizar una maniobra de rescate de este personal. Las Fuerzas Armadas señalaron que los militares fueron ingresados al hospital de la institución donde son evaluados médicamente. De igual manera, la institución anunció que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el secuestro de su personal en Cotacachi. Paralelamente, se mantiene la presencia militar en las principales vías de la capital y en rutas estratégicas a escala nacional. El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y evitar que se repitan episodios de violencia durante las paralizaciones. La liberación de los 17 uniformados se suma a la de otros 4 efectivos recuperados en días anteriores, también en el contexto de las protestas. El Ministerio de Defensa señaló que la prioridad ahora es la recuperación física y psicológica del personal afectado, mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones sobre los responsables de estas retenciones, informó Miguel Ángel Bedoya. El paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel deja numerosos ataques en contra de equipos de prensa, quienes reportan agresiones, amenazas y censura por parte de los manifestantes y la fuerza pública. Los gremios de la comunicación exigen garantías básicas para ejercer sus labores en medio de las movilizaciones. A lo largo de las 2 semanas de paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel, se han registrado varios ataques en contra de la prensa por parte de manifestantes y miembros de las fuerzas del orden. ¡Oiga, soy prensa, oiga! ¡Graba! ¡Muévete! Desde que arrancaron las protestas, equipos de prensa denuncian agresiones durante sus coberturas en territorio. En Imbabura y Pichincha, por ejemplo, los manifestantes impidieron la documentación de cierres viales. Para ello, recurrieron a pinchazos de llantas, apedreamiento a vehículos y constantes insultos y amenazas contra periodistas. Lamentablemente estamos repitiendo lo que pasó en el año 2019. Estamos viviendo los mismos pasajes que vivimos ahí, en donde los manifestantes, que no son, para mí, mi concepto personal es un vandalismo disfrazado de protesta social, van directamente a agredir a los medios
a los medios que son reconocidos medios nacionales. En Quito también existen reportes de censura y violencia en contra de periodistas. Más de 10 comunicadores denunciaron haber sido agredidos por miembros de la Policía Nacional durante la cobertura de una manifestación en los exteriores de la Universidad Central. Estaba cubriendo debidamente identificado la marcha, el plantón aquí en la UCE. Gritamos varias veces, somos presa, y a mí acá, en esta parte de acá atrás, aquí, la llanta de la moto. Me parece que ellos deberían tener un protocolo, como te decía de inicio, porque si bien los colegas están cerca de las manifestaciones, no son parte. Si ven a un compañero con cámara, deberían respetar. Gremios de comunicadores rechazan las agresiones y solicitan garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Toda la normativa internacional nos protege, la normativa nacional. Respeten nuestro trabajo. Ya basta de agresiones a los periodistas que están en zonas de cobertura. En el marco de estos actos de violencia y censura, la CONAIE informó que emitirá salvoconductos para garantizar el trabajo de periodistas durante las jornadas de movilización. Sin embargo, según reportan varios equipos de prensa, estos documentos no siempre son reconocidos en territorio. Informó Álvaro Terán. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció para este jueves un consejo ampliado para decidir sobre el futuro del paro. Les contaremos todos los detalles en breve aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Dos ciudadanos que habían sido secuestrados en distintos sectores del noroeste de Guayaquil fueron liberados por la policía en Nueva Prosperina. Una rápida alerta del EQ 911 permitió el operativo. Ahí al frente está, ahí indicaron, ahí al frente ingresa, ahí. Quieto ahí. Ahí, del otro lado, no dejan. En horas de la madrugada en esta casa de caña, los agentes encontraron a dos hombres maniatados, un adulto y un menor de edad. Uno de ellos había sido secuestrado en la cooperativa Sergio Toral y el otro en el sector de La Prosperina. Tranquilo. Ya, tranquilo, ya están a salvo, tranquilo. Tranquilo. Vamos, tranquilo. Ya se acabó. Encuentra a dos ciudadanos amaniatados y custodiados por dos individuos. Quienes fueron detenidos, un hombre de 21 años y otro de 27, que registra antecedentes por robo a motocicletas e intimidación. Los secuestrados no se conocen, son diferentes familias, pero las dos personas fueron secuestradas y trasladadas a este sector. Un ciudadano se encontraba en una tienda comprando y el otro ciudadano le sacaron de su domicilio. En el operativo también se recuperaron motos. Una de las motocicletas recuperadas es de las personas que fueron liberadas y las dos de los hoy aprendidos. En lo que va del año en el distrito Nueva Prosperina, se han liberado a 34 personas secuestradas. Tranquilo. Ya, tranquilo, ya están a salvo, tranquilo. Y un grupo de delincuentes en Tambillo, en el cantón Mejía. Los videos revelan cómo los antisociales utilizan a una mujer para trepar por las paredes. Tambillo Viejo, Cantón Mejía. Lo que usted verá es la muestra clara de cómo operan los ladrones. El de gorra perfiló la casa con linterna en mano para cerciorarse que nadie salga. Se acercó a las ventanas y revisó por completo lo que se llevaría. No está solo. Sus cómplices van en este carro. Una mujer de pantalones blancos se acercó. Ella es la protagonista de este atraco. Por su delgadez, la carnada perfecta para ejecutar el ilícito. A las 3:38 de la madrugada. Como de costumbre, nadie vio ni escuchó nada. Una banda que aprovechó el pesado sueño de los propietarios para ingresar al inmueble y llevarse los objetos de valor. Y ven que la gente está dormida, no sé si botan alguna cosa. A mí me robaron dinero en efectivo, joyas, televisiones, una computadora. La víctima se quedó con miedo, porque probablemente los sujetos regresen. Ya vieron lo que había dentro. Ella sostiene que probablemente sean los mismos que robaron en otras 4 casas. A un vecino le apuntaron con el arma, 4 delincuentes entraron a la casa y hasta el momento nadie ha ido a hacer ninguna investigación por el lugar. Para nadie es un secreto que la situación de inseguridad ha ido escalando, afirma. Sofía vive unos metros más adelante.
Durante 40 años ha residido en este punto y explica que por hoy estas novedades son el pan de cada día. En presencia de los dueños se desmantelan los carros. Mire, se desmantelaron un carrito allá, se desmantelaron un carrito acá, se desmantelaron un carrito por más hacia arriba. Entonces le trajeron a un señor que igual le querían robar el carro, le botaron ahí donde da la vuelta ese carrito. Por eso decidieron cerrar la calle, aunque la policía les dijo que eso no podían hacer. Las motocicletas o los vehículos sin placas son una constante. Poca presencia de la fuerza pública para las zonas rurales. Eso es lo que reclaman. Nos han indicado que solamente existe un patrullero para todo lo que es de Aloa, Cutulagua, Tambillo. Informó Marilyn Jaramillo. Sujetos que se movilizaban en un vehículo llegaron hasta la intersección de la avenida 10 de agosto y Luis Tufiño, donde descendieron rápidamente. Rompieron los vidrios de varios carros que se encontraban estacionados y se llevaron pertenencias para luego darse a la fuga. A bordo de un vehículo color vino llegaron hasta la avenida 10 de agosto y Luis Tufiño. De acuerdo con testigos, descendió una pareja. La mujer cumplía el papel de campanera, vigilando los alrededores, mientras el otro sujeto observaba de cerca qué sustraerse de los vehículos. Vienen como carro en particular normal, entonces hacen como que es visita, se parquean y ahí hacen sus fechorías. Entonces, obviamente la gente está preocupada por la inseguridad y todo eso. Aquí yo he tenido la experiencia que ya son 3 veces los que han robado. El hombre con violencia rompió los vidrios de los carros que estaban estacionados y en cuestión de segundos sustrajo varias pertenencias y luego huyó junto a sus acompañantes. Rompieron los vidrios de ambos autos, fueron 3 los que se les roban las pertenencias que tenían dentro. ¿Qué llevaron más o menos? En uno de los autos, la verdad fue una desgracia con suerte, pues se podría decir porque no había nada. Pero en el otro auto se robaron 2 maletas, computadoras, la laptop, el bolso. Uno de los moradores comentó que al verlos pensó que se trataba de una pareja de enamorados, pero que esa imagen solo fue una apariencia para despistar y cometer el robo. Más o menos eran las 8:42. En el momento que yo cierro el local, ellos estaban estacionados y disimulan ser una pareja amorosa, con abrazos y todo eso, pero en el momento que nosotros, yo ya me iba, ocurre que empezaron a abrir los autos. En el sector de El Edén, el mismo vehículo bajo la misma modalidad rompió los vidrios de un auto estacionado y se llevó varias pertenencias. Moradores señalan que durante la noche la avenida se torna totalmente desolada, lo que facilita que los delincuentes aprovechen la falta de movimiento para cometer sus fechorías sin ser identificados. Informó Ailis Morán. Varias universidades del país emitieron un comunicado en el marco del paro nacional, en donde esperan que se pueda dar un diálogo entre el gobierno nacional y los dirigentes indígenas. Les contaremos todos los detalles más adelante. El presunto abusador de una niña y una mujer vinculada al tráfico de drogas fueron detenidos en 2 operaciones que realizó el bloque de búsqueda de la Policía Nacional en Quito y en Santo Domingo de los Áchilas. Los sujetos burlaron a los uniformados por 10 años. Se trata de José Zeta, quien fue detenido en Chilibulo, centro sur de Quito. Era requerido por el supuesto delito de abuso sexual. La víctima, una pequeña que no pudo defenderse de las agresiones. En el año 2014, en el sector de Caupicho, el hoy detenido habría abusado sexualmente de su sobrina, una menor de 9 años de edad. Después de la denuncia, huyó, sostiene la policía. El hombre se escondió en algunos barrios de la urbe. Temía ser detenido. Mediante tareas investigativas se logra ubicar a esta persona que permanecía encerrado en un domicilio. Se logró la autorización para el allanamiento. Entonces se procedió a su captura por parte del bloque de búsqueda. No fue el único caso. En otra intervención, realizada por la misma unidad, cayó esta mujer.
Maura S., de 48 años, requerida por el delito de tráfico de drogas. En el 2016 allanaron un domicilio en Santo Domingo de los Áchilas. Ahí, varios sobres con clorhidrato y pasta base de cocaína. Ella era pieza clave de una estructura. Que la detenida formaba parte de la organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias catalogadas de fiscalización a mediana escala, por lo cual fue sentenciada ya a 3 años de cárcel. Esta persona se dio a la fuga. Se movilizaba por los ríos Quevedo y Babahoyo. El objetivo de esta operación era terminar con una célula de microtráfico que estaba trabajando en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Los uniformados avanzan en las investigaciones para dar con más prófugos de la ley. Informó Marilyn Jaramillo. Teléfonos celulares, armas blancas y cargadores decomisó la policía en la cárcel 4 de Quito. Durante la intervención se descubrió objetos prohibidos hasta en los techos del CPL. Así inició la intervención en la cárcel 4 de Quito. Personal penitenciario abrió las celdas y los uniformados procedieron a la requisa. Empezaron a buscar, bajo un armario, el primer celular. Más dispositivos que fueron dejados sobre las camas o también escondidos en el techo, envueltos entre medias. Algunos estaban hasta con audífonos. Una operación que realizó la policía tras los amotinamientos en otras cárceles. Aquí la evidencia. 10 celulares, tenemos 4 cargadores y unas 2 armas blancas que se encontraron pues en el interior de las habitaciones. Esa prisión alberga 68 PPLs. ¿Quiénes la ocupan? Políticos y exfuncionarios públicos, como jueces, fiscales, militares y policías, que por su seguridad no pueden ir a otros centros. Es una especie de casa ubicada en el norte de la ciudad. Y esta requisa revela algo que es común. Por ejemplo, ¿cómo es que picaron el techo para esconder los dispositivos sin que nadie se diera cuenta? ¿O cómo es que tienen celulares? ¿Quién permite su ingreso? Y claro, si los tienen para comunicarse, es porque no hay inhibidores de señal. Algo que lo reconoce el jefe del distrito La Delicia. ¿Eso quiere decir que dentro de la cárcel, como tienen celulares, no hay inhibidores de señal? Podríamos decir que sí. El coronel Roberto Fiallos menciona que hubo resistencia cuando ingresó la fuerza pública. Se encerraron prácticamente, se encerraron en sus habitaciones. Esa cárcel está bajo responsabilidad del SNAI, que hasta el momento no se ha pronunciado de manera oficial por los amotinamientos de la última semana, ni por estas intervenciones. Informó Marilyn Jaramillo. Más de $1 millón en teléfonos de alta gama fueron incautados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Los dispositivos pretendían ser ingresados al país bajo la declaración de generadores eléctricos. Además, en Guayaquil se decomisaron 80 televisores que permanecían ocultos en una bodega clandestina. Lo que vemos en pantalla no es una feria de saldos de celulares o algún local de compra y venta de dispositivos móviles en el Ecuador. Lo que usted ve son 1.200 teléfonos de gama alta que estaban tratando de ser ingresados al país como generadores eléctricos. Así lo señalaba el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Sandro Castillo, quien además señaló que el cargamento proveniente de Estados Unidos fue enviado bajo la modalidad de courier. Al percatarse que algo no andaba bien con las cajas, los funcionarios aduaneros sometieron el cargamento a pruebas de rayos X, en donde se determinó que los artículos no correspondían a lo señalado en la información del envío. Los 1.200 teléfonos representarían un valor comercial de más de $1 millón, lo que se podría configurar como un potencial delito aduanero. Este duro golpe al contrabando se suma a lo ocurrido en la Perla del Pacífico. Trabajos del SENAE, en coordinación con Fiscalía y las fuerzas públicas, descubrieron esta bodega clandestina en Guayaquil, donde se ocultaba 80 televisores, los cuales ninguno tenía los papeles que justifiquen su adquisición o procedencia. Los artefactos, que iban desde las 32 hasta las 98 pulgadas, fueron decomisados y puestos en cadena de custodia para su debida investigación. Los televisores, que se encontraban ocultos tras una pared falsa, presentaban algunas etiquetas de origen peruano, lo que hacía presumir su procedencia. La mercadería fue valorada en $99.500.
Desde el Servicio de Aduana se recordó que el contrabando y vulneración aduanera están contemplados como delitos en el Código Orgánico Integral Penal, por lo que se mantendrá este tipo de controles a escala nacional, informó Ítalo Salazar. Un ciudadano fue víctima de un ciberataque en el que delincuentes transfirieron a otras cuentas más de $30,000. Ahora el perjudicado pide justicia en búsqueda de recuperar el capital que construyó por años. Más de $30,000 desaparecieron de la cuenta de Héctor, pues la tarde del 29 de septiembre habrían ingresado a su cuenta que tienen una cooperativa de ahorro y crédito y realizaron transferencias a diferentes entidades financieras hasta vaciar su capital. Me topo con la sorpresa y me bajó terriblemente la autoestima, todo, ya no sabía qué hacer. En total, $32,268. Todo inició cuando intentó ingresar a la cuenta a través de un computador. Allí le apareció un mensaje que solicitaba que confirme su número de celular. Después de eso ya no pudo acceder a su cuenta. El martes a la madrugada, Héctor revisó su correo y vio los movimientos que realizaron sin su autorización. Y nunca yo me pude dar cuenta porque los mensajes y los correos nunca llegaron a mi celular. El perjudicado levantó una denuncia en fiscalía en contra de las personas a quienes les habría llegado el dinero y esperan que en la investigación se determine si existe o no responsabilidad de la cooperativa. Pero lo único que hemos encontrado en la cooperativa es que somos una cifra más. Del mismo gerente ha expresado que hay entre 13 y 14 personas que están atravesando la misma situación. Una transferencia de $12,000 se había realizado a un usuario que tiene una cuenta en la misma cooperativa. Hemos solicitado que se retrotraiga la transferencia y que sea devuelta a mi defendida. Según expertos en el tema, cuando suceden estos casos, los delincuentes analizan a sus víctimas antes de atacar. Y de ese análisis puede hacer diferentes tipos de afectaciones para poder hacer este tipo de sustracción o modificaciones en la cuenta bancaria. La víctima en este caso primeramente fue objeto de un estudio, no fue un ataque al azar. El funcionario de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria manifestó que se realizan auditorías al sector cooperativo para conocer el estado del sistema informático y en caso de encontrar alguna alerta se emiten recomendaciones. Ahora nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Otavalo tras 10 días de paro nacional. ¿Cuál es el resumen de la jornada de hoy? Vamos a dar paso a nuestro compañero Mauricio Sánchez con el informe. Adelante. María Fernanda, amigos en casa, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, nosotros estamos acá en el Parque Central de Otavalo, específicamente en el Parque Simón Bolívar, donde en horas de la mañana fue el epicentro o el escenario que recibió a cientos de comuneros de las partes altas de la provincia de Imbabura. Este día, el 10º de paralizaciones, amaneció con una noticia que causó incertidumbre y en muchos casos rechazo por parte de las bases indígenas, puesto que se anunciaba de un intento de tregua temporal para entablar el diálogo con el gobierno nacional. Pero para conocer más detalles de cómo se desarrolló esta jornada y cómo reaccionaron también sus bases y sus dirigentes indígenas, conozcámoslo en el siguiente informe. Una relativa calma y aires de incertidumbre se respiraron en la ciudad de Otavalo el miércoles 1 de octubre. El 10º día del paro nacional comenzó con un sorpresivo comunicado de la Federación de los Pueblos de la Sierra del Norte, FISI, filial de la Ecuarunari, y que agrupa a las nacionalidades Cayambi del Norte, Otavalo, Natabuela, Imantag y Caranqui. En una publicación en su página oficial de Facebook anunciaban una tregua temporal y su predisposición para el diálogo con los representantes del gobierno. No es que se ha levantado la medida, de hecho la movilización. La movilización está ahí. Una cosa es que tengamos tregua para hablar de nuestros compañeros que están siendo procesados. El pronunciamiento despertó rápidamente la reacción de las bases, quienes de inmediato se reunieron en la sede de la organización. Tras varias horas y la eliminación del comunicado de las redes sociales, informaron que rechazan dicho anuncio, ya que indicaban había sido decidido de manera arbitraria. No desmayemos, sí, somos pocos, pero podemos levantarnos más. Así es que fuerza para todos, sigamos adelante en esta lucha. Cerca del mediodía llegaron al Parque Simón Bolívar varios comuneros para afirmar la continuidad del paro y exigir que se cumplan todas las peticiones planteadas.
Eso sí, señalaron que están abiertos al diálogo. Recordarles que el Humán sigue en pie de lucha, compañeros. No decaigamos hasta conseguir todas nuestras propuestas. Si desea conversar con nuestro pueblo, aquí estamos esperando. Estamos en pie de lucha con todo el pueblo ecuatoriano, con todo el pueblo de aquí de Otavalo. A su vez, hicieron un llamado a las demás provincias y nacionalidades para conocer su postura ante las paralizaciones. Para este jueves 2 de octubre se tiene previsto un consejo ampliado de CONAIE, donde se tomen las resoluciones en torno al futuro del paro y si se sentarán o no a la mesa del diálogo. Con imágenes de Jorge Albuja desde Imbabura informó Mauricio Sánchez. Comentarles que en horas de la tarde, luego de que ya se realizó las ruedas de prensa y las reuniones aquí en el Parque Central, un grupo de manifestantes recorrieron las calles de la ciudad de Otavalo, anunciando a los comerciantes que tienen que cerrar sus actividades. Incluso emitieron una advertencia diciéndoles que no debían trabajar y tienen que plegar al paro, y que de no ser así, llegarán e incautarán sus productos. A su vez también a quienes están transitando varios vehículos como taxis o motocicletas, les indicaron que de no plegar al paro, les iban a ponchar sus llantas y también evitar la movilización de las mismas. Es por eso que se determina este ambiente tenso, esta calma incierta. Es la información que les traemos ahora desde acá, desde la ciudad de Otavalo. María Fernanda, regresamos contigo, que tienes más información. Muchísimas gracias, Mauricio, por esa información. Y al menos un centenar de ciudadanos marcharon la noche de este miércoles sobre la Panamericana Norte a la altura de la entrada de Calderón en el extremo norte de Quito. Aunque no hubo bloqueos viales, la protesta ralentizó el flujo vehicular. La Policía Nacional escoltó a los manifestantes, quienes se dirigían hacia la comuna de San Miguel de Común. Y la madrugada de este miércoles se registró bloqueos en el sector de Guayabamba sobre el puente del río Pisque. Los manifestantes cerraron la carretera con llantas encendidas y montículos de tierra. Tras varias horas de tensión, el equipo táctico de la Policía Nacional intervino y con apoyo de maquinaria logró dispersar a los manifestantes, limpiar la calzada y finalmente habilitar la vía. Cerca de las 5:30 de la madrugada de este miércoles, un grupo de manifestantes cerró totalmente la vía en el sector de Guayabamba sobre el puente del río Pisque. Colocaron montículos de tierra, palos y escombros que prendieron en llamas. Necesitamos trabajar, por favor, que hagan una marcha pacífica, pero nosotros necesitamos trabajar. No nos espera el trabajo, necesitamos sacar las cosas. Por favor, necesitamos trabajar, que abran el camino. El bloqueo provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos. Conductores de transporte pesado, buses y autos particulares quedaron varados por varias horas. Nosotros tenemos que trabajar para poder salir adelante. ¿Y con estos paros se ven afectados? Lógicamente nos vemos bastante afectados porque no podemos generar nuestro trabajo con normalidad. Poco después, una ambulancia que trasladaba a un paciente a quimios tampoco pudo pasar, por lo que tuvo que desviarse para llegar al centro de salud. Están un poquito graves, están hinchados más que todo. Es que tienen que hacerse la diálisis y no hay chance de pasar. En Guayalá no nos dieron el paso porque esta es más tierra. Y con ello también ustedes pierden mucho tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente también las llantas se nos han pinchado. Tuve que cambiar la llanta de adelante y sí se pierde porque sí dejan botando en la calle los Miguelitos, entonces sí es complicado para nosotros. La Policía Nacional se hizo presente poco después e intentó dialogar con los manifestantes. Sin embargo, ante la negativa, las fuerzas del orden avanzaron y tomaron posición en la arteria vial, asegurando el perímetro y permitiendo el paso de la maquinaria para que retiren los obstáculos y puedan limpiar la vía. Hemos conversado con las personas, se les ha explicado que ellos tienen el derecho a manifestarse pacíficamente, sin embargo, al momento de cerrar una vía también está interfiriendo con el derecho de las demás personas. Entonces les hemos pedido encarecidamente que colaboren con el trabajo policial. Tras aproximadamente 4 horas de bloqueo, los equipos tácticos de la Policía Nacional
lograron habilitar esa arteria vial. Los vehículos que llevaban horas detenidos pudieron retomar su marcha con total calma, poniendo fin a una jornada que fue marcada por la tensión y el caos vial, informó Ailis Morán. Tras 10 días de paralizaciones, varias vías de Imbabura se reabrieron parcialmente, mientras en Alausí, en Chimborazo, se vivió una jornada de enfrentamientos y además exigencias de reversión del decreto que eliminó el subsidio al diésel. 2 policías fueron retenidos en la localidad. Este miércoles se cumplió el 10º día de paralizaciones y bloqueos en varias rutas a escala nacional. En Imbabura, la carretera panamericana que une los cantones de Otavalo, Antonio Ante y Cotacachi fue habilitada temporalmente tras los días de protestas que dejaron escombros y obstáculos sobre la vía. A pesar de la reapertura, algunos conductores decidieron viajar bajo su propio riesgo, debido a que los restos de barricadas aún presentaban peligro. Quienes se dirigían a Ibarra debieron tomar rutas alternas desde Antonio Ante, ya que en Natabuela los bloqueos se mantenían con presencia de manifestantes. También los bloqueos en la E35 desde Otavalo hasta el sector de Cajas, límite con Pichincha, persistían, aunque sin concentración de personas. Mientras tanto, la Panamericana entre Atuntaqui y Otavalo permanece habilitada, facilitando parcialmente la circulación en la región. En la provincia de Chimborazo, la situación se tornó más violenta en el cantón Alausí. Durante la mañana, se registraron fuertes enfrentamientos entre policías y comunidades indígenas de Nizag, quienes mantenían bloqueadas las vías. Dos agentes de la policía fueron retenidos mientras intentaban despejar una vía, y las autoridades mantienen un diálogo con los dirigentes para lograr su liberación. Tras los incidentes, los moradores de esta localidad y otras comunidades permanecían en los exteriores de la jefatura política, denunciando agresiones físicas a líderes indígenas y exigiendo la reversión del decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, así como el fin de la represión. Le botaron gas, la policía aquí en Alausí. Este hecho ocurrió pocas horas después de la liberación de 17 militares retenidos en Cotacachi, evidenciando la tensión y la escalada de confrontaciones en varias provincias durante esta paralización nacional. Esta jornada refleja la complejidad de la situación, donde mientras algunas vías empiezan a habilitarse, otros sectores enfrentan violencia, bloqueos y enfrentamientos entre autoridades y comunidades, manteniendo al país en un clima de incertidumbre, informó Miguel Ángel Bedoya. Varias universidades del país emitieron un comunicado en el marco del paro nacional, en donde esperan que se pueda dar un diálogo entre el gobierno nacional y los dirigentes indígenas, ya que aseguran que la escalada de violencia pone en riesgo la vida de las personas. 13 universidades del país dieron un pronunciamiento con respecto al paro nacional. Entre los puntos del comunicado están iniciar un diálogo urgente a fin de evitar una escalada de conflictividad y encontrar soluciones, además de pedir a las autoridades gubernamentales y a los dirigentes sociales que demuestren voluntad política para crear condiciones que generen confianza mutua y permitan iniciar un proceso abierto de conversaciones. Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, reafirmó el compromiso de la academia para brindar las facilidades de un diálogo. Y sostenemos que estamos dispuestos a poner lo que tengamos para solucionar el problema, sea información, sea capacidad, o facilitación del diálogo y las capacidades que tengan a bien considerar las partes en el conflicto. Desde este sector ven la posibilidad de que se dé un acercamiento, pero antes los escenarios deben ser idóneos para que se pueda concretar un diálogo. Algo que vaya generando confianza en la otra parte de que sí vale la pena conversar, que el otro se está flexibilizando, porque ambas partes están bastante cerradas. Los paros nacionales que han tenido lugar en el Ecuador han dejado consecuencias sociales y económicas. Es por ello que la academia busca participar activamente y que no se la vea solo como una institución que forma profesionales, sino que pueden tener una incidencia positiva en los acontecimientos que suceden en el país. Necesitamos que los conflictos se aprendan a procesar. Conflictos siempre van a existir, con muertes ni con heridos,
Y cuando digo heridos, me refiero a heridos de ambas partes. En el paro nacional del año 2019, la academia contribuyó con acogida humanitaria y mediación, mientras que en el 2022 varias universidades contribuyeron a la facilitación de diálogos y seguimiento de los acuerdos que se concretaron entre las partes, informó Solange Mateu. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, a través de un video en sus redes sociales, reiteró su pedido para que se mantengan abiertos los corredores humanitarios en Otavalo. El Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Ahí hay bebés, niñas, niños, personas mayores, pacientes críticos que lo necesitan para vivir. Por favor, abran el corredor humanitario y permitan pasar el camión de oxígeno ahora. La vida no puede esperar. La disminución de camiones provenientes de la provincia de Chimborazo incide en el aumento de precios en el mercado mayorista de Montebello, en Guayaquil. Mientras tanto, en una feria libre, los consumidores afirman que el presupuesto ya no alcanza para cubrir el almuerzo y la cena. A una semana y media del paro nacional ya no hay costos que aguanten más. Antes llegaban 160 camiones diarios al mercado de transferencia de víveres y ahora no pasan de 120. Los fletes y algunos mayoristas entonces hacen su agosto en octubre. Antes pagábamos por bulto 70 centavos, pero nos pusimos de acuerdo que algunos nos querían cobrar 90 centavos. Tampoco no vamos, porque las ventas de nosotros no vale, señor. La zanahoria está cara, la zanahoria salió a 22 hoy día el saco de Riobamba. Hay otro que viene de Ibarra, ese está a 35, el saco más grande. Para quienes se trasladan hasta Montebello en vía a Daule, comprar acá ya no tiene el mismo beneficio. Lo que veo caro es la papa todavía. Habían dicho que había bajado a 20, la compraba 20, 22, está 30. Bueno, que antes creo que daban como unas 10, 12 zanahorias, pero ahorita están dando como 5 o 6. ¿Por cuánto? Por $1. En la feria libre de las calles 37 y La Che, el aumento en el precio de la zanahoria y la papa achica los ingresos de los comerciantes autónomos. El limón estaba a ser 20, 30 dólares, hoy está a 70, 80 el saco. ¿Y antes se vendían cuántos limones por $1? 50 $1. ¿Y ahora? 15 $1. Y los consumidores que no tienen cómo avanzar a un supermercado soportan el golpe seco en los bolsillos. Ya estoy gastando aproximadamente $8 y no llevo todo lo que es para la comida. ¿Cuánto debe utilizar ahora? Ahora, aproximado solamente para almuerzo, digamos que unos $18, porque verdad que todo está por las nubes. Antes gastábamos, qué sé yo, $100 quincenal, ahora gastamos más. Tras los primeros acercamientos entre el gobierno y una facción de dirigentes de Imbabura, aquí esperan que las llamas de las protestas no se propaguen más. Informó Jorge Escobar. El Tribunal Contencioso Electoral declaró nulo el proceso de remoción contra el alcalde de Rumiñahui, señalando graves fallas en el procedimiento seguido por el Consejo Municipal. Fabián Isa se mantendrá como primera autoridad del cantón. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió este 1 de octubre dejar sin efecto la decisión del Consejo Municipal de Rumiñahui, que removió de su cargo al alcalde Fabián Isa. La sentencia, aprobada por unanimidad, concluyó que el procedimiento adoleció de múltiples irregularidades que vulneraron el debido proceso y la seguridad jurídica. La resolución se produjo tras una consulta planteada por el propio alcalde, quien solicitó al organismo electoral revisar si se habían cumplido las formalidades que exige el Código de la Democracia para este tipo de actuaciones. Luego de este análisis, los jueces determinaron que la remoción fue inválida desde sus primeras etapas. La comisión calificó la denuncia estructurándola en 3 hechos, de los cuales solo 2 corresponden a las causales de remoción, confundiendo hechos con causales. Además, se observan inconsistencias en los domicilios consignados por los denunciantes respecto al reconocimiento de firmas de la Notaría Cuarta del Cantón Rumiñahui, lo que debió conducir a no calificar la denuncia. A esto se sumó la falta de requisitos básicos como copias de cédula, domicilios, correos electrónicos y firmas de los denunciantes,
documentos indispensables para dar legalidad al trámite. Queda evidenciado que la forma oportuna y pertinente de convocar a todos los integrantes del cuerpo colegiado que se encuentran habilitados por el ordenamiento jurídico para ejercer sus competencias y atribuciones en la respectiva sesión fue anómalo y que todo esto evidentemente vicia el procedimiento de remoción del cargo de alcalde del cantón Rumiñahui. En su fallo, el organismo enfatizó que la remoción de una autoridad electa por votación popular no constituye un acto discrecional del Consejo Municipal, sino que responde a un procedimiento reglado con fases estrictamente delimitadas. Por estas razones, el tribunal ordenó el archivo definitivo de la causa. Ejecutoria la presente resolución, se ordena el archivo de la causa y que se notifique a todos los que son parte y se publique asimismo la presente resolución. Con esta decisión, Fabián Isa se mantiene en funciones como alcalde del cantón y el Consejo Municipal queda impedido de ejecutar la remoción aprobada anteriormente. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento reportó la detección de más de 700 conexiones clandestinas en la capital. Estas instalaciones ocasionan múltiples problemas comunitarios y también pérdidas económicas, aún no cuantificables, por lo que la entidad exhorta a la ciudadanía a denunciar estas prácticas. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EPMAPS, informó a la ciudadanía sobre los registros realizados entre enero y agosto de este año en torno a la detección de conexiones clandestinas de agua potable. Esto mediante controles paulatinos ejecutados por la entidad. Son 739 conexiones clandestinas específicamente de agua potable. La única entidad que está capacitada técnicamente para realizar una conexión es la empresa pública. Los trabajos rectificativos y de rutina en campo han permitido identificar estas irregularidades que afectan a las comunidades por el uso de conexiones no regularizadas. Solo en 2024 la empresa detectó cerca de 1.787 de estas instalaciones. Porque eventualmente ante una rotura, una filtración, se da una fuga, efectivamente, y eso puede ser algo pequeño, como puede ser algo bastante extenso y grande, que deje sin agua a los barrios aledaños. Si bien no existe una cuantificación económica exacta de las pérdidas, la cantidad de agua que se consume a costa de los usuarios regularizados es alarmante. Nosotros, entre las conexiones clandestinas que detectamos el año pasado y empezamos a facturar, más o menos calculamos entre 22.000 y 26.000 metros cúbicos de agua potable. Realizar una conexión clandestina podría acarrear sanciones por parte de la autoridad competente. La sanción económica va a depender del diámetro o el tamaño de la tubería que entra al domicilio. Y esa multa va alrededor de unos $291 que tiene como multa. Por ello, EPMAPS exhorta a la ciudadanía a denunciar estas irregularidades a través de sus canales oficiales. El 1-800-24-24-24, directamente en todas las agencias que la EPMAPS tiene dispuestas en el Distrito Metropolitano de Quito, al correo electrónico atención.cliente@aguaquito.gov.es y también por las redes sociales. Informó Julián Calahorrano. El proceso de bicicleta pública de Quito se encontraría estancado en el Servicio Nacional de Contratación Pública. Sobre el caso, la Secretaría de Movilidad del Cabildo espera la respuesta sobre ese proceso de adjudicación. En algún momento se llamó Bicicú y era un sistema de bicicleta pública que brindó una movilidad alternativa a ciudadanos capitalinos. Varios todavía la recuerdan. Esto inauguraron en tiempo de cuando era el alcalde Augusto Barrera. De ahí después la volvieron a rehabilitar en tiempo que estaba el alcalde Rodas. Pero después ya desaparecieron. En efecto, desaparecieron. Y aunque hubo intentos de recuperar la iniciativa, distintos factores, incluso la pandemia, terminaron por truncar el proyecto. Pese a todo eso, en la actualidad la bicicleta pública estaría poco tiempo de regresar. Desde la Secretaría de Movilidad solo se espera la adjudicación de la empresa que dotaría de este medio de transporte a la ciudad. Cuando estuvo listo para adjudicar, uno de los concursantes presentó una queja formal al CERCOP. El CERCOP no se ha pronunciado, ya más de 15 días no ha calificado la queja ni ha desvirtuado la queja. No ha dicho ni sí ni no. Entonces nosotros tenemos que estar a la espera de que el CERCOP nos diga acepta la queja, da paso a la queja o no.
y tenemos que esperar los tiempos legales. Si no se pronuncia el CERCOP, nosotros avanzaremos, y si se pronuncia, pues nosotros presentaremos las descargas del caso. Los días transcurren y mientras los detalles burocráticos y legales avanzan, del otro lado hay gente a la que se le denomina de a pie, que espera con ansias nuevamente movilizarse en bici. Claro, para un apuro servía, por decir, usted venía del sur, venía por los túneles, se bajaba en la Colón y cogía, o en el Ejido, cogía por la Amazonas la calle que es de la bicicleta, la bicicú, venían por ahí. Entonces ahorita estamos nos falta ese vehículo que es liviano y nos puede ayudar, y además no contamina el ambiente. Antes de la queja presentada por un oferente al CERCOP, se estimaba la inauguración de la nueva bicicleta pública para la primera semana de septiembre de este año. Hoy por hoy, todavía se deberá esperar. Informó Javier Rosero. Del 2 al 12 de octubre, varios circuitos del trolebús, ecovía y rutas alimentadoras modificarán temporalmente su operación debido a los trabajos de repavimentación en la estación El Recreo. Del 2 al 12 de octubre, la operación del trolebús, ecovía y rutas alimentadoras sufrirá modificaciones temporales debido a los trabajos de repavimentación en el carril exclusivo sentido sur-norte del andén 2 de la estación El Recreo. La medida busca garantizar un mejor servicio de transporte público municipal, según la entidad competente. Los cambios en el trolebús son los siguientes. Circuitos C2 y C4 desde la parada del Calzado se dirigirán directamente a la Vía Flora sin ingresar al Recreo. Los circuitos C1 y C6 operarán normalmente y en sentido norte-sur todos los servicios se mantendrán sin cambios. Para la ecovía, los circuitos C1, E2, E1M y E4 sufrirán cambios desde la parada Pujilí, que se trasladará directamente al estadio Chimbacalle sin pasar por el Recreo. En sentido norte-sur, todos los recorridos funcionarán con normalidad. Respecto a los alimentadores, las líneas como Lucha de los Pobres, Solanda, Chillogallo y La Argelia ingresarán por la avenida Maldonado, continuarán por la calle Miguel Carrión y saldrán por la Moraspungo. Las líneas Oriente Quiteño y Ferroviaria operarán sin cambios. La empresa de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos mañana a 22 horas. Un abrazo grande.